Ya una vez visto cómo funciona, por ejemplo, un muestreador pasivo, sí, vamos a entender a qué nos referimos, por ejemplo, con absorción, con el tema de absorción, sí. Entonces, ¿cuál es la etapa de operación, por ejemplo, de ese muestreador pasivo? Tenemos aquí un flujograma en donde nos muestra las etapas de operación. ¿Sí? ¿Qué es lo que se realiza antes y qué es lo que se realiza durante, por ejemplo? Entonces, miren, un muestreador pasivo, ¿qué es lo que realiza antes de llevarlos al punto de monitoreo? ¿Sí? ¿Inicia de qué manera? Primero, se prepara la solución absorbente en el laboratorio. Yo les decía, esta solución puede ser diferente, ¿no? Dependiendo del contaminante que vaya a medir. Sí, cada contaminante tiene una solución específica. Entonces, esta solución lo que va a hacer es absorber o adsorber, en este caso, el contaminante. Es decir, de esta manera y gracias a la solución, lo que hace es captar, ¿no? Y atrapar el contaminante en nuestro tubito o en nuestro muestreador. Entonces, en el laboratorio se prepara la solución, se inspecciona, por ejemplo, la solución que sea la correcta, etcétera, el trabajo de laboratorio también, ¿sí? Entonces, conforme a esto, dependiendo de esto, se puede incluso hasta desechar la solución que no funcionaría en este caso, y se almacena. Es decir, se preparan los muestreadores, imaginando que tenemos aquí un muestreador. Sí, este muestreador se prepara de esta manera, tiene su tapita, incluso se utiliza la solución en esta parte y una vez preparados se los almacena. Los tubos de difusión se pueden almacenar, incluso los ponen en este caso en ciertos lugares donde se va almacenando todos estos tubos de difusión ya preparados. ¿Sí? Entonces, una vez preparados aquí, ¿qué es lo que ocurre durante, ya es decir, en el punto de monitoreo? Entonces, una vez pasado eso, tenemos que verificar. Sí, verificamos que el muestreador esté funcionando correctamente, de que la solución ha sido ya ubicada en nuestro tubo de ensayo. Sí, se realiza el respectivo mantenimiento, por ejemplo, se registra también qué solución se ubicó, a qué hora, por ejemplo, sí, qué contaminante voy a medir. También en el punto de monitoreo, lo que ubicamos es de esta manera, instalamos el reactivo, ¿sí? Es decir, ubicamos, y ustedes vieron en la imagen anterior, ubicamos nuestro muestreador pasivo, incluso se registra el tiempo inicial también. Es muy importante registrar absolutamente esto todo en el punto de monitoreo. A qué horas instalo, por ejemplo, el muestreador y todo para ir tomando nota del tiempo que va a estar en ese lugar. ¿Sí? Y ya hay que programar. Programar cuánto tiempo para poder realizar el análisis correcto. En la etapa de operación, como ustedes ven aquí, ¿sí? En esta etapa de operación, la finalidad es identificar también la muestra. ¿Sí? Identifican la muestra en el punto y nuevamente es transportada al laboratorio. Aquí se calcula la concentración, se obtiene en este se calcula la concentración o se procesa la información, como les decía al inicio, ¿sí? Y se realizan los diferentes reportes. Y esto sería el final. Entonces, tenemos un proceso que se realiza antes, durante y después, ¿verdad? En un muestreador pasivo. Miren que solamente estamos hablando de un muestreador pasivo, que sería uno de los métodos más sencillitos, por ejemplo, de utilizar, ¿sí? Y con los métodos más sencillos de trabajar. Entonces, esta es nuestra última etapa, ¿no? Identificamos la muestra, transportamos nuevamente al laboratorio, se calcula la concentración y se reporta. Los reportes, repito nuevamente, pueden ser reportes en la página web, reporte en informes, ¿sí? Dependiendo del objetivo que pretendan alcanzar. ¿Cuál es esta función, por ejemplo, de un muestreador pasivo? Los muestreadores pasivos, yo les decía, es más
un tipo de muestrador, un tipo de tubito que se lo conoce como tubo de difusión, como ustedes pueden ver aquí. Y pueden haber difusión que funcionan de manera específica o de manera inespecífica. ¿Sí? Por ejemplo, los tubos o los muestreadores pasivos específicos que tenemos aquí van a estar diseñados para la captación de un solo compuesto, o en este caso, un grupo, a un solo compuesto, ¿no? O reducido grupo de compuestos. Entonces, utiliza un captador apropiado, dice, es decir, utiliza absorción química. Hay muestreadores pasivos en los cuales solamente puedo muestrear un solo contaminante, un solo tipo de contaminante. Por ejemplo, o bien es monóxido de carbono, o bien es dióxido de azufre, o bien es material particulado, etcétera. ¿Sí? Por eso son muestreadores pasivos específicos. Pero así también tenemos los inespecíficos, en cambio que estos sí me permiten a la vez mostrar un conjunto de contaminantes. ¿Sí? Utilizamos un conjunto de contaminantes, entonces me va a captar por medios, en este caso absorbentes, los contaminantes. A manera general, por ejemplo, así es como funciona internamente un muestreador o un tubo de difusión. De esta manera. Este es el tubo de difusión. Internamente, por ejemplo, se ubica el reactivo, el cual se va a adherir, ¿no? Entonces, ustedes ven que esto lo que hace es adherirse a la sustancia de lado y lado. Entonces, obviamente, la construcción y el diseño que tenemos de cada uno de los tubos de difusión son de materiales específicos. La finalidad, por ejemplo, es que la sustancia o el compuesto químico que tengamos aquí reaccione únicamente con el contaminante que vamos a medir. Entonces, esa es la única función. El contaminante, ni el contaminante, ni la sustancia, por ejemplo, tiene que reaccionar con el tubo, ¿sí? O con nuestro muestreador, porque aquí se va a alterar la muestra. Entonces, de esta manera ocurre, ¿no? Tenemos el contaminante que se va adheriendo en función de la sustancia que vayamos a utilizar. Aquí también tenemos un ejemplo. En la primera lámina vimos que los muestreadores pasivos trabajan por medio de un proceso de difusión, ¿verdad? Entonces, un muestreador, como ustedes pueden ver aquí, trabaja por medio de flujos de aire. ¿Sí? Entonces, por eso se ubica también aquí, si se dan cuenta la importancia, por ejemplo, también de poder monitorear la dirección y velocidad, en este caso del aire, porque ahí yo voy a ubicar correctamente nuestros muestradores. Entonces, asimismo, al final, por ejemplo, de un tubo de difusión, como ustedes pueden ver aquí, aquí está la superficie de absorción, es decir, el reactivo que pusieron. Entonces, va ingresando el flujo de aire al tubo de difusión y lo que va haciendo es captarla, ¿no? Reaccionar y atraparla aquí de esta manera. Entonces, durante todo este trayecto, internamente el tubo de difusión va reaccionando. En este caso, o va captando la muestra porque internamente la sustancia química va reaccionando con el contaminante que vayamos a medir. Así prácticamente son los tubos de difusión. Como ustedes ven aquí, tienen el tubito que es diseñado, por ejemplo, de un material muy resistente, de polietileno, no va a reaccionar con el contaminante, no va a reaccionar con el reactivo que vamos a utilizar. Tiene, por ejemplo, una rejilla de placa porosa, como ustedes ven aquí. Esta rejilla de placa porosa, pues nos va a ayudar muchísimo a filtrar, por ejemplo, cualquier otro elemento que yo no quiera medir. Por ejemplo, aquí se puede quedar los insectos, eh, incluso material particulado, que eso no es lo que yo quisiera medir en ese momento, ¿no? Imaginando que este tubo de
de difusión voy a medir, por ejemplo, ozono o monóxido de carbono. Entonces, es muy importante esta rejilla que se va a ir captando todo lo que yo no quiero, por ejemplo, que ingrese a mi muestra cualquier otra sustancia que pueda alterar la reacción que se está produciendo justamente internamente del tubo de difusión. Tenemos en este caso membranas que son permeables. Y como ustedes ven, el tubo de ensayo, por ejemplo, va de esta manera. Aparentemente está cerrado, pero lo que tenemos que hacer está constituido por diferentes accesorios que lo único que hace es que pase el flujo de aire, ¿verdad? Pasa el flujo de aire. Entonces, esto de aquí es característico de todos estos dispositivos o muestreos de difusión. Característico, ¿por qué? Porque son permeables. Sí, solamente va a pasar el flujo de aire, que es lo que a mí me interesa que pase, más no otras sustancias que puedan alterar, ¿no? O cualquier otro elemento. ¿Qué tipos de dispositivos, por ejemplo, podemos encontrar? Dependiendo la marca, el modelo que tenemos aquí, sí, se puede presentar de diferentes formas también. Entonces, hay diferentes tipos de dispositivos o tipos de muestreadores de difusión aquí. La función va a ser la misma, va a funcionar igual por medio absorbente o por medio adsorbente, pero tenemos muchos tipos, ¿no? O modelos de estos dispositivos que se los conoce. Entonces, prácticamente lo que va a cambiar es la estructura física. ¿Sí? La estructura física es lo que cambia, nada más. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos modelos, pueden ser circulares, hay rectangulares, hay de formas cilíndricas, de diferentes materiales, incluso de diferentes dimensiones, incluso hasta de diferente peso. En este caso, eh, tenemos igual un muestreador pasivo, como ustedes ven, e igual está conformado por diferentes accesorios también que la función va a ser captar, ¿no? Captar el contaminante aquí en el tubito, captamos el contaminante y para poder después llevar a cuantificarlos en el laboratorio. Entonces, ustedes ven aquí el modelo que tenemos del de aquí. Lo que ustedes ven aquí no es más que un soporte que tiene para yo poderlo instalar a una altura considerable. Asimismo, tiene los diferentes accesorios y los diferentes filtros que son muy importantes en los muestreadores pasivos. Ustedes como ven, tenemos aquí filtros ya sucios, filtros limpios. Cada uno de ellos va a tener esta función, ¿no? Si ven que tiene un accesorio, una tapita con las condiciones necesarias para que pueda ingresar, por ejemplo, el flujo de aire, va cumpliendo toda esta función de ingreso, ¿no? Cruza, cruza, cruza hasta llegar al tubo de difusión e internamente saben que aquí va a estar el medio o la sustancia química que va a reaccionar. Por ejemplo, un muestreador pasivo que vaya a monitorear, por ejemplo, el ozono. Como ejemplo, tenemos aquí que utiliza una solución, en este caso, de nitrito. ¿Sí? Es decir, en el laboratorio utilizan nitrito. Entonces, el análisis que se realiza va a ser por medio de cromatografía iónica. Cada uno al utilizar, por ejemplo, esto, ¿no? Si utilizáramos o yo fuera a monitorear, en este caso, óxido nitroso, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, utilizarían en este caso otro tipo de solución. En este caso, utilizan trietanolamina en el laboratorio. Entonces, sí se dan cuenta que dependiendo del contaminante a medir, en el laboratorio también utilizan diferente sustancia o reactivo. Entonces, el reactivo que se utilice tiene que reaccionar con ese contaminante. Entonces, ustedes ven aquí solamente para que vean una diferencia, ¿no? De qué reactivo utilizan, por ejemplo, dependiendo del contaminante que vaya a medir.
El método pasivo o tipo tubo PASAM se lo conoce de esta manera, ¿no? Tubo de difusión, ustedes pueden escucharlo de esta manera, tubo de difusión o tubo PASAM, o se lo conoce como métodos pasivos o captadores pasivos. Y yo les decía que son prácticamente como que estuviéramos viendo un tubito de ensayo, y un tubo de ensayo de esta manera. Entonces, ¿para qué nos sirven principalmente estos tubos de difusión? Estos de aquí miden dióxido de nitrógeno, miden, por ejemplo, dióxido de azufre, ozono principalmente se utilizan para medir estos contaminantes. Y si bien es cierto, por ejemplo, un tubo o un método pasivo, el método pasivo es uno de los métodos más sencillos y más fáciles de aplicar en un monitoreo de calidad de aire. ¿Sí? Claro que, por ejemplo, los otros métodos como automáticos, los resultados que se obtienen son mucho más eficaces porque nos dan en valores en tiempo real, ¿verdad? Pero estos son muy importantes porque una de las ventajas de esto es que es un tipo de tecnología o un sistema que es sumamente barato a diferencia, por ejemplo, de los otros sistemas. Entonces, ¿qué hacen los tubitos PASAM? ¿Qué hacen los tubos de difusión? Como ustedes ven aquí, esto está de una manera más clara. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a colectar el contaminante por medio de difusión. Sí, por medio de difusión. Por eso también a veces se los conoce como tubos de difusión. Entonces, a lo largo del tubito se almacena el aire contaminado, ¿sí? Se almacena todo el aire contaminado y nuevamente se lo lleva al laboratorio. De esta manera que tienen una imagen donde pueden observar tanto como en la sección transversal cómo está conformado también estos tubos de difusión, ¿no? Por lo general tienen una longitud de unos 75 milímetros, están conformados por un método absorbente, ¿sí? Por aquí entraría, por ejemplo, la muestra, como ustedes ven, es decir, el flujo de aire, flujo cargado que está del contaminante, llegan a tal punto hasta el medio absorbente, es decir, aquí se encuentra la sustancia o el reactivo absorbente, como ustedes ven. Está conformado por membranas, en este caso permeables también, sí, que van a permitir el ingreso del flujo de aire. Más allá de eso, no, ninguna otra sustancia, por ejemplo, va a poder ingresar. Y asimismo es como funciona de manera transversal, ¿no? Internamente. El anterior es conocido como un tubo de difusión o un tubo PASAM. ¿De acuerdo a qué o por qué se conoce como tubo PASAM? De acuerdo al diseño que tiene. Pero como ustedes ven aquí en esta imagen, por ejemplo, este método pasivo, este tubito es de tipo radial, ¿sí? El objetivo es el mismo, la función es el mismo, pero aquí estamos viendo en función del modelo, más o menos cómo se llama, ¿no? Es de tipo radial, como ustedes ven aquí. Entonces, sino que sí hay ventajas considerables, por ejemplo, entre un modelo y otro modelo también. Por ejemplo, el de tipo radial, el que vemos aquí, nos dicen que la velocidad de difusión del gas van a ser mayores. Sí, es decir, la velocidad de difusión del gas. Es decir, que en el anterior, al momento de ingresar el aire o el flujo de aire, se empieza a difundir o a dispersar mucho más lento que este, ¿sí? Internamente. Estos tubos dependen mucho de la capacidad de difusión que tenga. Sí, es decir, a la facilidad de que al momento de ingresar el aire se empiece a difundir rápidamente para que pueda reaccionar con el reactivo que está internamente en el tubito. Entonces, en este caso, estas serían, nos van a permitir una difusión mayor, ¿no? Entonces, al tener una difusión mayor, va a actuar muchísimo también en el proceso de concentración de contaminantes aquí internamente, ¿verdad? Entonces, estos se utilizan también incluso para poder medir igual ozono, dióxido de nitrógeno,
azufres, los hidroclorofluorcarbonados, incluso, ¿no? Vapores, etcétera. Entonces, cambia un poquito, digamos que es un poquito más ventajoso también en función del diseño y del modelo de un muestreador pasivo. Aparte de eso, como ustedes vieron en la primera imagen, estaba un solo tubo de difusión, ¿verdad? Ubicados en un poste. Pero los tubos de difusión o los muestreadores pasivos también se los puede ubicar y poner en un contenedor especial. ¿Con qué finalidad, por ejemplo, estos contenedores especiales? Para poder cubrirlos, ¿no? Y protegerlos, en este caso, de diferentes condiciones meteorológicas. La misma lluvia, por ejemplo, la influencia del viento, la exposición que tiene al sol también. Entonces, aunque sean tubos de difusión que están diseñados precisamente para esto, para monitorear, para no reaccionar el tubito con ningún otro elemento, siempre es importante igual precautelar y prever estas situaciones, ¿no? Si tenemos la capacidad, por ejemplo, de poder proteger estos tubos de difusión por medio de contenedores especiales, pues lo podemos hacer. Como ustedes ven aquí en la imagen, esto es un contenedor y les está protegiendo, en este caso, a los tubitos de difusión o los tubos PASAM, ¿sí? De diferentes o de la influencia, en este caso, atmosférica o mucha otra que haya, ¿no? En este punto. Y aquí, a más detalle, ustedes pueden ver cuáles son las características de un muestreador pasivo. En este caso, nos dicen que es un muestreador pasivo y que va a medir ozono. Entonces, tiene una tapita, todos estos tubitos de difusión tienen una tapa, tienen filtros internamente, recuerden que es muy importante. El tubo es de polipropileno, es decir, que no va a reaccionar el contaminante que voy a tener aquí con el tubo, para nada. Y asimismo tienen un tapón, ¿no? Que nos permite ubicar aquí en el tubo de difusión. En el monitoreo de calidad de aire, la imagen que ustedes ven en este momento sí, es una estación de monitoreo. Y miren que en la estación de monitoreo, en toda esta estación que tenemos aquí, internamente están los equipos automáticos, pero asimismo esta estación está conformada por sistemas manuales y aquí han ubicado también, por ejemplo, un método pasivo, ¿sí? Los métodos de difusión que tenemos aquí, si ustedes ven, está aquí los contenedores e internamente están los tubos. Los tubos de difusión tenemos aquí en estos contenedores. Entonces, miren, aunque los automáticos sean más ventajosos, por ejemplo, una estación de monitoreo nunca va a dejar de utilizar un muestreador pasivo porque también tienen sus ventajas. Sí, también tienen esa capacidad de muestrear y sí tener pues datos muy representativos del lugar. En este caso, y recuerden, todo sistema de vigilancia de calidad de aire va a estar conformado siempre por esto, ¿no? No únicamente voy a tener automáticos, sino que es un sistema el cual va a estar conformado por sistemas manuales y automáticos también. Es necesario tener, por ejemplo, esta combinación de sistemas en en un, en este caso, en un sistema, ¿no? O en una estación. Aquí les comparto un poquito esta imagen. Esta imagen es de laboratorio que tienen en la red de monitoreo de calidad de aire en Quito. Sí, esta es una imagen en la cual, por ejemplo, realizamos una visita con los estudiantes de último semestre del instituto, en los cuales pudieron visitar, por ejemplo, todos los sistemas que ellos tenían, sí, todos los métodos de medición de calidad de aire que ellos utilizaban. Recordemos que ellos tienen toda una red equipada
de esto, entonces en este momento ellos estaban justamente en el laboratorio, ¿sí? Estaban justamente en el laboratorio en donde les estaban explicando cuál era el procedimiento para trabajar y en este caso preparar los muestreadores, ¿sí? Lo que tenemos aquí, los muestreadores para ser llevados después al punto de monitoreo. Entonces aquí preparaban el muestreador, preparaban los reactivos, tenían todo listo. Después de que tenían todo listo, por ejemplo, los almacenaban y después, cuando llegaban ya los monitores o los técnicos, lo que hacían era llevar en este caso los tubitos de difusión e irlos a instalar en el punto de muestreo. Una vez que los instalaban en el punto de muestreo, pasaba el tiempo de muestreo y nuevamente iban con los tubos de difusión al laboratorio para que aquí se produzca, por ejemplo, el proceso contrario. Los tubos que conforman un muestreador pasivo son tubos de polimetil metraclato, como ustedes ven aquí, de polietileno, ¿sí? Que son materiales que nos eviten en este caso la reacción que no querramos, ¿no? En ese momento. Entonces, tienen diferentes modelos, utilizan diferentes accesorios, como ustedes pueden ver aquí, hay de diferente dimensión también, todo diseñado de tal manera, aparentemente eh, parece un tubito común y corriente, ¿no? Parece un tubo que simplemente no tiene mucha estructura, pero realmente absolutamente cada uno de los accesorios y de los materiales que están conformados cumplen una función específica al momento de muestrear. Si no fuera de esta manera, el tubo no cumpliera, por ejemplo, su función de captador. De hecho, son captadores en este caso. Entonces, cada uno de los accesorios que tienen van a cumplir esta función, ¿no? El cilindro, el mismo cilindro, por ejemplo, porque es justamente aquí donde se produce todo el proceso de difusión y captación, así como las mallas que recubren el tubo, y los filtros que tiene la tapa de difusión donde ingresa el aire, por ejemplo, cada una de las partes de un muestrador o de un captador tiene una función específica. Por más sencillo que lo veamos, por ejemplo, a este tubito, está conformado de esta manera, ¿no? Que nos ayude en este caso al tema de captación de la muestra. El muestreo pasivo cumple esta función, así de manera sencilla, tiene la siguiente función como ustedes ven en este momento. Ya antes les mencioné los pasos que se hacían antes, durante y después, ¿verdad? Pero la función principal, ¿sí? De manera general, es esto lo que ocurre en un tubo. Entonces, el muestreador pasivo recolecta el contaminante mediante un dispositivo, ¿verdad? ¿Cuál es el dispositivo? El tubo pasán o el tubo de difusión o el captador de difusión que lo conocemos. Entonces, pero este tubito lo que hace es reaccionar con el contaminante en el aire. Y decíamos que reaccionaba por medio de dos métodos, ¿no? El método de adsorción o el método de absorción. Entonces, una vez que, por ejemplo, por ejemplo, nuestro tubo de difusión en el punto, ¿qué es lo que hace? Dependiendo del reactivo que utilicemos, puede absorber, ¿no? Uno está con la B por si acaso y otro con la D. Absorber o absorber. Entonces, el tubo de difusión que tenga esta función de absorción, entonces realiza un proceso físico-químico en el cual el contaminante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se van a ver atrapados o retenidos en el material, ¿verdad? Es decir, solamente se van a adherir en el material que voy a utilizar. Se van a adherir de esta manera y por eso es un proceso de absorción.
Y una de las características de los procesos de absorción es que, por ejemplo, se utiliza mucho en los tubos pasivos que son inespecíficos, que les dije anteriormente, ¿verdad? Los inespecíficos que van a tener la función de poder captar varios contaminantes o un grupo de contaminantes. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es adherirse a la superficie. Entonces, estos son inespecíficos, puede adherir varios contaminantes a la vez. Pero en cambio, un método pasivo que trabaje con un método de absorción, en este caso, sí, los contaminantes pasan a una segunda fase. Es decir, esta es la primera fase, solamente se adhiere, se pega o se retiene en el material, pero los de absorción pasan a una segunda fase, dice. ¿Y cuál es esta segunda fase? Es que aquí no es que se adhiere, sino que se absorbe. El reactivo lo que es absorber, ¿verdad? Va a absorber de esta manera. Entonces, un método en el cual el tubo absorba, ¿sí? En cambio, es un método pasivo específico, porque como va a absorber, aquí en cambio solamente permite que se absorba y que se muestre un solo contaminante, ¿sí? Porque está absorbiendo de esta manera, entonces es un solo contaminante. Miren, entonces, una vez que está en el punto de muestreo un captador pasivo o estos tubitos de difusión, o bien hace, o bien adhiere o bien absorbe el contaminante en el tubo de difusión. Y cuando ya haya pasado todo el proceso en el tiempo establecido, se lleva al último paso, que es en el laboratorio. Y en el laboratorio, en cambio, se produce el proceso contrario a estos dos. Es decir, lo contrario. Si aquí yo adherí, si aquí, por ejemplo, se absorbió, entonces nuevamente en el laboratorio lo que voy a hacer es separar. Aquí, en cambio, voy a separar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es el método de desorción? En cambio, es separar el sólido, en este caso, o las dos sustancias, ¿no? Entonces, si es que se adherió o se absorbió en el laboratorio, lo que van a hacer es separarlos nuevamente. Y aquí una vez que los separan, es donde se empieza a procesar analíticamente la información y a calcular para obtener la concentración del contaminante en el laboratorio, el resultado. Entonces, así funciona un método pasivo. Miren, compañeros, aquí por ejemplo en la absorción, ¿qué es lo que ocurre? Como ustedes ven, solamente se va a adherir a la superficie, ¿verdad? En ningún momento va a ingresar a reaccionar de esta manera o a mezclarse con el reactivo. Únicamente se adhiere a la superficie, nada más. Solamente se está adheriendo. Pero en cambio, en el método de absorción, en cambio, sucede esto. Una vez que ingresa, ¿sí? Lo que hace es absorber, ¿no? El medio absorbente que tengo aquí lo que hace es captar inmediatamente este contaminante. El fundamento de un sistema de captación pasivo, ¿sí? Para tener claro. Entonces, un sistema de captación pasivo, que es el primer método del cual estamos viendo en este momento, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en que se puede difundir, en que se puede captar una masa a través, en este caso, a través de una masa se puede captar otro gas, ¿sí? Entonces, en un tubo de difusión, ¿qué es lo que pasa aquí? Se difunde el flujo de aire internamente en el tubo de difusión, ¿sí? Entonces, si se difunde más la capacidad de permeación que tiene, por ejemplo, cada uno de los accesorios de este tubito de ensayo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Se va a unir, en este caso, a través
o a difundirse a través de una masa cualquier tipo de gas el que esté midiendo en ese momento y se va a distribuir de manera uniforme. ¿Sí? La principal característica de estos tubos de difusión es esto, ¿no? Que el tubo de captación o difusión debe tener una buena capacidad de permeación, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Una buena capacidad de permeación, es decir, la capacidad que pueda atravesar, por ejemplo, ese flujo de aire cargado con el contaminante que voy a analizar. ¿Sí? ¿Por qué se conoce, por ejemplo, tubo de difusión o captador de difusión? Por lo general, así los van a encontrar también, porque esta es la capacidad que tiene, por ejemplo, el tubo, tomando en cuenta que esto es nuestro captador. Una vez que ingresa la muestra, por ejemplo, o el gas contaminado de esta manera, ingresa hasta el fondo, porque aquí se encuentra el reactivo también. Pero, por ejemplo, tiene esta capacidad de difusión porque el contaminante no se va a encontrar, por ejemplo, únicamente en un solo punto, sino ¿qué es lo que ocurre? Esto es similar, por ejemplo, cuando añadimos, por ejemplo, algún colorante en un vaso con agua. ¿Sí? Una vez que ingresa al tubo al tubo, ¿qué es lo que hace? Ingresa, pero inmediatamente empieza a difundirse. ¿Sí? Se empieza a difundir de manera homogénea durante todo el contenido, en este caso del tubo. Entonces, esto asegura que mientras más difusión exista internamente, es decir, mientras más se esparza, en este caso, el contaminante dentro del tubo, voy a tener unos valores de concentración más confiables, ¿no? Entonces, la finalidad es esto, que no únicamente ingrese el flujo de aire y se quede el flujo de aire con en este caso, el flujo de aire contaminado en un solo punto, ¿sí? La capacidad, la sustancia, aquí lo que tiene que hacer es que reaccione y se empiece a dispersar todo este contaminante a lo largo del tubito. Esto asegura de que la reacción que se está llevando en este momento sea la adecuada. Y el tema, sí, debe tener esa capacidad que aunque ustedes vean o vieron en la imagen que aparentemente es un tubo que está con su tapa respectiva, con los accesorios y es que se encuentra cerrado, aparentemente pareciera que no va a ingresar absolutamente nada, ¿no? Al tubo de difusión, pero es mentira. Tiene una capacidad de permeación, que quiere decir que el flujo de aire cargado y contaminante, como ustedes ven aquí, imaginando que este es el flujo que se encuentra externamente y que es el aire contaminado, tiene la capacidad de pasar, ¿sí? De pasar la membrana, de pasar los filtros, ¿sí? Y únicamente pasa lo que yo necesito analizar, que como ustedes ven es el contaminante que voy a medir. Nada más, nada más. Imaginando que este es nuestro tubo de difusión y está el reactivo aquí, el reactivo correspondiente. Este aire, por ejemplo, puede estar cargado de ozono, de dióxido de azufre, puede estar material particulado, todos absolutamente muchos de los contaminantes que quisiera medir en ese momento. Pero si yo estoy utilizando un tubo de difusión, el cual me va a permitir únicamente que el reactivo que yo puse o pusieron en el laboratorio sea o vaya a reaccionar, por ejemplo, con el ozono, únicamente el aire contaminado de ozono tiene que pasar, nada más. ¿Sí? Únicamente esa muestra es la que voy a captar. Ozono. Entonces, esa es la finalidad. Miren las dos características muy importantes que tiene, por ejemplo, un tubito de difusión o un captador pasivo. Son captadores difusivos y son captadores permeables. ¿Sí? ¿Por qué se lo conoce nuevamente como tubo de difusión? Este tubo de difusión está en base, ¿sí? Primero porque son captadores difusivos, como les decía. Un sistema de captación pasivo está en base a la conocida ley de Fick. ¿Qué es esta ley de Fick, por ejemplo?
se basa en que las moléculas de un gas, ¿sí? Al momento de ingresar a un sistema de captación, se tiene que difundir en todas las direcciones, ¿verdad? Si ustedes ven, está ingresando de esta manera, pero no se va a quedar en un solo punto, sino la capacidad del captador es que estas moléculas se difundan, es decir, que se distribuyan homogéneamente internamente durante todo el tubo que tenemos. Entonces, esto asegura que todo este proceso homogéneo sea el transporte correcto, en este caso, de las moléculas del gas contaminante que voy a analizar. Entonces, todo esto, lo que yo tengo aquí, va a ser directamente proporcional a la concentración que hay justo en ese punto. Recuerden que estos son muestreadores y si yo quiero obtener un dato, los muestreadores o el dato que voy a tener tiene que ser representativo del punto que voy a medir. Entonces, ventajosamente, estos tubos funcionan por medio de la ley de Fick, que en otras palabras, ¿sí? La cantidad de gas que está siendo absorbido en ese momento se va a difundir a través de todo nuestro captador, ¿sí? De todo nuestro captador en un área, es decir, un área determinada y una longitud determinada en un tiempo determinado. Entonces, ese, por ejemplo, es el análisis que se realiza en el laboratorio. Cantidad de gas que se difundió a través de todo el captador pasivo que ya tiene un área conocida, por ejemplo, y una longitud conocida. Y por eso es muy importante tomar el tiempo, porque también se hacen las relaciones y los cálculos en función de la unidad de tiempo. Entonces, miren todo el cálculo que realizan, por ejemplo, en un laboratorio en función del proceso o el principio de funcionamiento que tiene un captador pasivo. El muestreador pasivo tiene las siguientes ventajas y las siguientes desventajas. ¿Cuáles son una de estas? Una de las ventajas es que es un sistema muy simple, ¿no? Un sistema de operación es simple, digámosle de una u otra manera. Son fáciles de utilizar, de instalar, por ejemplo. Lo único complicado tal vez podría ser el trabajo de laboratorio que lo llevan internamente, ¿no? Que ya le corresponde al laboratorista, cómo prepara, por ejemplo, la sustancia. No requiere energía eléctrica, que es una de las ventajas que se tienen, por eso es que les decía que siempre en una estación utilizan los tubos de difusión o los muestreadores pasivos, al menos en lugares donde es difícil acceso, donde no hay energía eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces instalan siempre los muestreadores pasivos. Son de bajo costo, a diferencia de los otros muestreadores, por ejemplo. Sí, una de las desventajas de esto, en cambio, es que no están desarrolladas para poder medir todos los contaminantes. Sí, todos los contaminantes, por ejemplo, son contaditos los contaminantes que un tubo de difusión se puede trabajar, ¿no? En función, conocemos que esto es en función, por ejemplo, de la sustancia que reaccione con el contaminante. Y no se va a obtener, por ejemplo, muchas sustancias que tengan la capacidad de absorber y reaccionar con todos los contaminantes, por ejemplo. Otra desventaja es que nos proporcionan valores promedios. Si bien es cierto, por ejemplo, los análisis de laboratorio que realizan va en función del área, de la cantidad de gas que fue muestreado en ese momento o captado, en función del tiempo, sí, pero no son tan exactos, no son valores representativos, sí, sirven también muchísimo los monitoreos de calidad de aire, como ustedes ven, pero obviamente aquí, a diferencia de los otros, no van a tener un valor muy exacto, ¿no? Como lo hicieran, por ejemplo, los otros de tiempo real. Y una de las desventajas que tal vez para nosotros es que requiere el análisis del laboratorio. Entonces, a diferencia de los otros, que yo, por ejemplo, pasado el tiempo de muestreo,
puedo obtener el dato o mi resultado inmediatamente y en el mismo punto. En cambio, aquí sí va a ser un poquito demoroso, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que ya cumplió su proceso de muestreo en el punto, nuevamente tengo que llevarlos al laboratorio. ¿Sí? Nuevamente tendría que llevar al laboratorio. Allá utilizan su tiempo requerido para poder analizar, por ejemplo, la muestra, los cálculos, las técnicas analíticas, etcétera, y poder obtener la concentración del contaminante. Entonces, esto de aquí es lo que nosotros conocemos como los muestreadores pasivos, ¿sí? La importancia de un muestreador pasivo, cómo funciona, por ejemplo, ¿sí? Es uno de los sistemas, es uno de los sistemas manuales discontinuos, como les decía, muy importantes dentro de un monitoreo de calidad de aire.